Esto es Produciendo Conciencia. No, es en 2021, tienen la cura del COVID, tienes que estar feliz. Vamos arriba. Esto es Produciendo Conciencia. Puedes disfrutar este segmento gracias a la colaboración con Farm Credit Association of Florida. Saludos, hoy tenemos un episodio muy interesante y vamos a estar hablando de un tema que muchos agricultores nos preguntan frecuentemente y es sobre cómo podemos identificar en nuestras fincas o en nuestros huertos enfermedades de las plantas. Y para cubrir ese tema tenemos a la fitopatóloga Marlia Bosques. Marlia, bienvenida. Muchas gracias, estoy bien agradecida de estar en este espacio. Vamos a empezar desde el principio. Para un agricultor, ¿qué puede significar tener una enfermedad y por qué es tan importante identificar esas enfermedades a nivel de finca? Sí, es una muy buena pregunta. Pues lo que pasa es que cuando queremos hacer un manejo correcto y sustentable y poder utilizar los recursos correctamente, necesitamos primero, el primer paso de todo esto es identificar la enfermedad que tiene en su finca. Por ejemplo, si usted tiene una enfermedad bacteriana en su finca y usted pensó que era una enfermedad de hongo y aplicó algún manejo que es específico para bacterias, ya usted está perdiendo recursos ahí. Además de que es importante identificar porque podemos perder rendimiento, perdemos recursos y un montón de cosas. Para esto quisiera hablar un poquito primero sobre unos conceptos y unas definiciones básicas sobre la fitopatología que se utiliza mucho en la literatura para así cuando usted entre en la literatura conozca sobre estos términos. Lo primero es plaga. Plaga muchas veces se utiliza para referirse para enfermedades, pero la realidad es que eso se refiere para infecciones que le ocurren a través de insectos. Que estos son estudiados por los entomólogos. Al contrario, los fitopatólogos estudian las enfermedades de las plantas y por eso es bien importante conocer esta distinción cuando estamos hablando sobre estos temas. También algo que quería hablar un poquito es sobre las clasificaciones de cómo se hablan de las enfermedades. Tenemos las clasificaciones abióticas y tenemos las clasificaciones bióticas. Cuando es biótica nos referimos a organismos vivos, que ya esto incluye los hongos, las bacterias, los virus. También tenemos los oomicetos, que son un tipo de organismo bien parecido a los hongos, y también tenemos los nemátodos. Cuando estamos hablando de trastornos abióticos, pues ahí nos estamos refiriendo más a cosas como factores ambientales. Esto puede ser desórdenes naturales y cosas así. Correcto, eso también, además de las cosas ambientales, también tenemos sobrefertilización o no aplicar suficiente fertilizante. También tenemos otra aplicación de pesticidas que a veces se pueden confundir con una enfermedad, pero en realidad es que el pesticida no se aplicó correctamente y está presentando unos síntomas bien similares a las enfermedades. Y quisiera primero adentrar un poquito, a explicar un poquito más sobre estas enfermedades bióticas para que conozcan sobre cuáles son los patógenos más importantes que pueden atacar a su finca, a su huerto o a su jardín. Primero quiero recalcar que los patógenos de las plantas tienen una biología bien similar a los que causan enfermedades en los humanos. Y los patógenos se pueden propagar de planta a planta, se pueden propagar por el viento, por el sistema de irrigación, por el suelo, por el agua, de diferentes formas. Transporte en las fincas también. Sí, transporte en las fincas. Bien las botas, las herramientas de trabajo. Sí, correcto. Eso es bien importante también y qué bueno que lo mencionas porque la manera mejor para combatir enfermedades es prevenirlas. Y entre eso, una de las cosas básicas es la
desinfectar todas sus herramientas, incluyendo si tiene un tractor, hay que desinfectar tus botas, hay que desinfectarlas, y si estás podando, siempre es bueno desinfectarla entre cada planta que esté podando, porque puedes estar transmitiendo la enfermedad de una planta a otra. Hay tantas maneras que pues, las plantas se pueden infectar, y hay que tener todas estas cosas en cuenta cuando estemos trabajando en una finca o un huerto. Y un patógeno como tal se define como algo que está, un organismo que está afectando la producción o la vida de otro, ¿verdad? Que carga una enfermedad. Que causa daño a las plantas en este caso. Correcto, sí, que causa daño a un organismo vivo versus un trastorno abiótico, pues que ya serían factores químicos o físicos. Cuando hablamos de patógenos, los más comunes ¿Puedes definir un poco eso de factores físicos o químicos? Porque a veces las personas no tienen mucho conocimiento en este área, y la idea es que ellos puedan entender cada uno de los conceptos. Claro que sí. Pues vamos a ir un poquito sobre eso. Tenemos los factores químicos. Los factores químicos se refieren a exceso de nutrientes o deficiencia. Esto puede ser que aplicaste mucho fertilizante o que no tienes un buen sistema de fertilización en tu finca o en tu huerto. También tenemos la contaminación de aire y los gases dañinos. Esto, por ejemplo, si tenemos un invernadero, hay a veces que se aplican o los sistemas de circulación tienen gases, eso también puede afectar a tus plantas. También tenemos los daños químicos, que sean herbicidas, fungicidas, insecticidas, todo eso, si tú no los aplicas según lo que dice la etiqueta, también puede producir unos síntomas en tus plantas que a veces se pueden confundir con patógenos, que es bien importante. Y también en lugares donde hay invierno están las sales que se utilizan para derretir el hielo, esas también causan unos síntomas como de necrosis en la planta. También para mencionarle, tenemos los factores físicos. Eso incluye el pH del suelo, la estructura del suelo, la textura del suelo, todas estas diferentes componentes. Estas características del suelo son de suma importancia porque pueden causar trastornos abióticos. Si no hay buen drenaje, su planta se puede afectar. También el estrés de agua, las temperaturas extremas, lesiones mecánicas y por herramientas, también las tormentas y hasta daño animal. Marlia, me gustaría saber qué condiciones deben tener los organismos para que puedan atacar las plantas. Pues para conocer sobre eso, quisiera hablarle un poquito sobre el triángulo de la enfermedad, que ayuda a poder entender completamente cómo es que uno puede entender las enfermedades y cómo manejarlas. Para que una enfermedad se desarrolle, tienen que haber presentes 3 factores al mismo tiempo. Si estos 3 factores no están al mismo tiempo, pues la enfermedad no se va a desarrollar. Estos 3 elementos es un hospedador susceptible, y esto se refiere a la planta que tiene que ser susceptible, y es bien importante porque dependiendo qué variedad de planta tú tengas en el huerto, uno sabe cuáles son resistentes a ciertas enfermedades y cuáles son resistentes o susceptibles a otras enfermedades. Tenemos que tener el patógeno virulento, que es ya sea el hongo, la bacteria, el virus, el nematodo, que causa enfermedad, y finalmente tiene que haber un ambiente adecuado. Y cuando hablamos de un ambiente adecuado, cada patógeno crece en un ambiente específico. Hay algunos hongos que le gusta mucha humedad. Cuando está lloviendo mucho, hay que estar pendiente de que puedan ocurrir ciertos tipos de enfermedades fúngicas versus a veces cuando es una bacteria le gustan más los ambientes secos y hay que estar pendiente en esos tipos de temperatura. Al conocer un poquito sobre el triángulo de la enfermedad, esto nos puede ayudar a entender cómo manejar. Por ejemplo, si tienes un invernadero y sabes que la humedad alta va a llevar a una enfermedad fúngica específica, tú puedes controlar la humedad relativa en el invernadero. Con este concepto, tú puedes empezar a conceptualizar y entender cómo uno puede ir manejando ciertas enfermedades. Y eso me trae a la mente la importancia de esas variedades que nosotros probamos todo el tiempo, todos los años. Hay pruebas que se hacen a nivel de las estaciones experimentales, tanto aquí como en Puerto Rico, donde tú estás, que son para determinar si esta variedad X que está en el mercado de tomate, de lechuga, de caña, de lo que sea, es recomendable para X
región. ¿Okay? Por eso es importante que nosotros vayamos a la literatura, vayamos a los recursos específicos de nuestro estado. Muchas veces ordenamos semilla de un catálogo porque la encontramos de que es bonita o eso es lo que el comprador quiere, y nosotros tenemos que suplir ese mercado, pero cuando tratamos estas variedades no funcionan, no dan el rendimiento que nosotros que nosotros estamos esperando, y tenemos un problema económico, que este triángulo es muy importante para determinar esas cosas y pensar lógicamente en cómo nosotros podemos modificar y qué opciones nosotros tenemos para poder entonces tomar las mejores decisiones. Es correcto. Un buen ejemplo de esto es en el tomate. En el tomate tenemos algunas variedades que son resistentes a los nemátodos. El nemátodo de la galla es un nemátodo que está presente en Florida y en Puerto Rico también, y es bien devastador. Y ahora mismo existen varias variedades de tomate que tienen resistencia a ese tipo de nematodos. So, si usted está en una región que bien se sabe que hay mucha cantidad de nematodos, o usted hizo un muestreo de suelo y el nematodo de la galla está presente, pues les recomiendo que utilice una variedad que ya existen muchas que producen alto rendimiento, con buen sabor, que son mercadeables, que tenga resistencia a eso. Tenga en consideración que una de las mayores causas de enfermedades es cuando no se desinfectan las herramientas de trabajo, que eso incluye en los equipos que utilizamos para sembrar. Y por último, siempre tenga en su mente que para que el organismo crezca o la enfermedad crezca en su finca, necesitamos tener las condiciones adecuadas. Marlia, muchas gracias por estar con nosotros en esta primera ocasión. Esperamos poder tenerte más adelante y podamos hablar sobre cómo identificar diferentes tipos de síntomas y enfermedades en nuestras plantas.